Ante todo es importante para mí manifestar que no represento ninguna organización de ninguna índole. Soy una persona totalmente independiente y es importante también para mí manifestar que condeno todo acto de guerra, especialmente cuando está dirigido contra la población civil, contra los indefensos. En este episodio presentaré una situación geopolítica mundial a nivel planetario de lo que está sucediendo en la crisis, en la guerra de Ucrania. Presentaré unos hechos y también, ¿por qué no?, unas opiniones. ¿Y por qué? Porque para entender la realidad de lo que está sucediendo son necesarias toneladas de historias. Para evitar, y de eso soy crítico, la simplificación de la información, la simplificación de lo que está sucediendo. Y para eso es necesario ser crítico en perspectiva histórica. Y no caer en la manipulación que en este momento los medios de información, desde mi punto de vista, están haciendo, y lo explicaré por qué. Obtendré y presentaré información de varios tipos. Primero que todo, tenemos que decir que en el año 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsa por varios motivos. Esencialmente porque el sistema comunista parece ser no ser más viable, un atraso tecnológico, una decadencia política y también porque un aislamiento industrial, comercial por parte de la Unión Soviética. En ese momento también desaparece el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar que se contraponía a la OTAN, a la organización del Tratado del Norte Atlántico, que también es una alianza militar de Occidente. Y entonces, en este momento nosotros vemos que es evidente que la Guerra Fría tiene un vencedor virtual, que es Estados Unidos, que es Occidente, que es la OTAN. Y entonces, ¿qué sucede? Con el Pacto de Varsovia, como ya lo dijimos, se desintegra. Y además de desintegrarse el Pacto de Varsovia, también se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era compuesta por 15 repúblicas. Entonces vemos que existe el surgimiento de unas naciones independientes que antes no lo eran, como por ejemplo Ucrania, Bielorrusia, otras, y los países satélite soviéticos, así denominados, es decir, los que hacían parte del Pacto de Varsovia, pues obviamente se convierten en países que ya no pertenecen a ninguna alianza. En ese momento, Yeltsin, en el 1992, en febrero, se dirige al Congreso de Estados Unidos ofreciendo cooperación. Todo con el fin, un doble fin tenía. Por un lado, buscar la finalización del enfrentamiento nuclear. Por un lado, también pedir ayuda comercial. Por otro lado, también integrarse a Occidente. En Occidente, Estados Unidos, la OTAN en general, tenía dos opciones en ese momento frente al colapso del Pacto de Varsovia. Una podría haber sido similar al Plan Marshall, lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que es fundamentalmente una financiación de estos estados perdedores. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, los estados que recibieron el Plan Marshall en Europa, también con un fin de propagar la democracia y evitar también que vuelvan a acontecer los hechos políticos, militares, etcétera, que generaron la Segunda Guerra Mundial. Eso hubiera podido ser una opción. La otra opción era una opción punitiva, es decir, entre comillas, ustedes Unión Soviética, ustedes comunistas, ustedes rusos y los países aliados del Pacto de Varsovia nos amenazaron durante casi 50 años. Esto nunca más volverá a suceder y la tendrán que pagar. De hecho, en el 1992, Paul Wolfowitz, que es un miembro de la Secretaría de Defensa, del Ministerio de Defensa para los hispanohablantes de Estados Unidos, en un documento que fue reservado en su momento y después se desclasificó, manifestó que nunca más Estados Unidos en su historia debería tener otra amenaza similar a la amenaza comunista, a la amenaza de Oriente. Ese indudablemente es un contenido sin duda imperialista y que no iba a ser aceptado en general por los demás estados. Bien. Al inicio de los años 90 del siglo pasado,
nos damos cuenta que Rusia, que surge de las cenizas de la Unión Soviética, no es una superpotencia. Es solo y únicamente una superpotencia desde el punto de vista nuclear, es decir, tiene armas nucleares. Entonces, inmediatamente surgió la pregunta, y hoy esa pregunta vuelve a relucir, y es, ¿cuál es la función de la OTAN? La OTAN venció. La OTAN es una alianza meramente militar. Eh, y uno de los acuerdos que se hizo cuando se derrumbó el muro de Berlín, cuando se colapsó la Unión Soviética, fue que Estados Unidos, la OTAN y en general los países occidentales de Europa que hacen parte de la OTAN en su mayoría, era no hacer un paso ni un centímetro hacia Oriente. Es decir, no expandirse militarmente hacia la zona que era la zona de influencia de la Unión Soviética. Sin embargo, en el 1996, pocos años después, Bush, en una manifestación pública, expresa su alegría por haber convertido a Hungría, Polonia y la República Checa en miembros de la OTAN. Algunos periodistas y algunos expertos en ese momento, entre los cuales sobre todo algunas personas del New York Times, dijeron que en ese momento iniciaba una guerra fría, una nueva guerra fría, que Rusia reaccionaría, que no existía un motivo para hacer miembro de la alianza militar occidental a un país que era miembro del Pacto de Varsovia, y que además eso conllevaría a un eventual riesgo nuclear. Yeltsin en su momento, digamos presidente de Rusia, dijo que no se podía confiar de Estados Unidos y que Rusia regresaría. Gorbachev, que digamos cuando la Unión Soviética se disolvió y en general sobre todo cuando fue abatido el muro de Berlín, era muy amado en general en todo el mundo. Y en este momento, frente a la expansión militar de la OTAN hacia Oriente, es decir, hacia Rusia, empieza a ser muy impopular en Rusia, después de haber sido, digamos, muy popular, a lo mismo que Yeltsin, porque los rusos pensaron y consideraron que ellos habían vendido Rusia a Occidente. También tenemos que decir algo importante, y es que en su momento, frente a esto, Rusia también expresó su manifestación y su voluntad, de incorporarse a la OTAN. Es decir, para convertir, digamos, la OTAN en una alianza militar muy poderosa que pudiera, digamos, hacer frente a otras amenazas. Sin embargo, esa opción fue rechazada, al igual que la voluntad de pertenecer a la Unión Europea. También eso fue rechazada Rusia. Nosotros entonces así vemos que en el 1999, porque la manifestación de Bush fue en el 96, pero era para digamos, la incorporación de Hungría, Polonia y República Checa fue en el 1999 a la OTAN. Posteriormente, en el 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania. Hay que aquí hacer referencia a una cosa importante, y es que aquí ya hay incluso como Lituania, Letonia y Estonia, que son países que eran repúblicas soviéticas, que ahora están en la OTAN, en menos de 15 años. En el 2009 ingresan también Croacia, Albania, Montenegro, después en el 2017 y hace 2 años, en el 2020, Macedonia del Norte. Todas naciones, como ya lo dije, o que eran una de las repúblicas de la Unión Soviética o eran países, estados que hacían parte del Pacto de Varsovia. De todas maneras, dentro de la influencia rusa. Frente a esto, ¿cuál es la reacción de Rusia? En la reunión del G20, Putin, en febrero 10 del 2007, dijo estas textuales palabras: la OTAN está provocando y amenazando a Rusia y la mutua confianza que existe con Occidente
contra el pueblo ruso, que tiene el derecho de preguntarse contra quién se da la expansión de la organización militar más poderosa del mundo, además incumpliendo los acuerdos. Digamos que como respuesta en el 2007, abril 3, hay una declaración final de la OTAN, un summit de la OTAN, donde se dice, abro comillas, la OTAN da la bienvenida a la aspiración de Ucrania y Georgia para incorporar la OTAN. Esto tenemos que también verlo en la perspectiva de lo que había dicho Putin anteriormente también, y es estas textuales palabras: es un error que tendrá muy serias consecuencias para la seguridad en Europa, por ser una amenaza contra Rusia. De hecho, en el 2008, inmediatamente a esa declaración, o digamos que no inmediatamente, pero sí, digamos consecuentemente, podríamos decir, a esa declaración del summit de la OTAN de darle la bienvenida a la aspiración de Georgia y Ucrania a la OTAN, Rusia interviene en Georgia. Y tenemos que decir esto: desde el año 1991 hasta el 2008, ¿cierto? Cuando Rusia interviene militarmente en Georgia, durante esos años, que son 17 años, no existió ningún pronunciamiento, ni ningún acto, ni ninguna, digamos, acción agresiva, especialmente militar, por parte de Rusia contra Occidente. Todo lo contrario, ofreció colaboración. Uno se preguntaría, ¿cuál es el problema que Ucrania haga parte de la OTAN? Porque fundamentalmente hacia allá vamos, ¿cierto? Bien. Porque esa es lo que quiero explicar. Yo quiero explicar el motivo por el cual Rusia está invadiendo y está haciendo un acto de guerra, porque así lo es, contra Ucrania. No es la justificación, simplemente el motivo, el porqué, no la justificación, porque la justificación probablemente eso es muy complejo desde un punto de vista moral poder llegar a ella, pero sí el motivo por el cual lo está haciendo, que es distinto a la aceptación moral, a si es correcto o no. Para explicar por qué es inaceptable para Rusia el ingreso a la OTAN de Ucrania, voy a hacer dos ejemplos. Uno que es más que un ejemplo, es un hecho histórico, y el otro es un hecho hipotético. Porque muchos podrán preguntarse, bueno, pero es un acto de independencia, de soberanía, el hecho de que un Estado quiera hacer parte de una alianza militar, como la OTAN. Es decir, ¿por qué Ucrania no puede hacer parte? Pues claro que sí puede hacer parte. Es un Estado soberano, es un Estado independiente, y pues tiene el derecho, desde un punto de vista internacional, de poder ingresar a la alianza político-comercial que desee. Sin embargo, para esto yo quiero hacer referencia y quiero recordar lo que sucedió en octubre de 1962, en Cuba específicamente. Cuba es un país, país que está a aproximadamente 200 millas náuticas de la Florida. Así que desde el punto de vista militar es muy cercano. Y en su momento, como respuesta al posicionamiento de misiles nucleares por parte de la OTAN en Turquía, porque Turquía es un país que hace parte de la OTAN, no desde su fundación, sino posteriormente, Turquía es muy cercana también a Rusia. Entonces, como, digamos, respuesta, el gobierno de la Unión Soviética, en ese momento guiado por Khrushchev, hace un acuerdo, ¿cierto?, con un Estado soberano e independiente como es Cuba, en el 1962, y que tenía el derecho de poder pertenecer a una alianza militar con Rusia. Todos perfectamente sabemos, porque además hay muchas películas que tratan ese tema, que esa fue una crisis muy grave. Fue probablemente el momento en la historia, en la historia de la humanidad en donde se estuvo cerca de un enfrentamiento nuclear. ¿Por qué? Porque el presidente de ese entonces, John Kennedy, del cual nadie niega su pacifismo, nadie niega su liderazgo, nadie niega su actuar, digamos, desde un punto de vista político excelente, estuvo dispuesto
para evitar que Cuba tuviera bases misilísticas soviéticas, a invadir Cuba e incluso para usar el arma nuclear como forma de evitar esa alianza militar de Cuba con la Unión Soviética. Finalmente todo se resolvió porque los soviéticos renunciaron al posicionamiento de esos misiles en Cuba y, digamos como contraprestación, Estados Unidos, la OTAN, retiró los misiles nucleares de Turquía. Esto es un hecho histórico. Este sí es hipotético, para entender, digamos, el por qué en el escenario geoestratégico mundial, tenemos que entender el motivo por el cual los países reaccionan frente a las amenazas. Imagínense, por eso les digo que esto es hipotético, imagínense que México hiciera una alianza militar con China. Eso es indudable que Estados Unidos reaccionaría. Y si ustedes pueden ver el posicionamiento de México respecto a Estados Unidos es muy similar al de Ucrania respecto a Rusia. Tenemos aquí que decir que si un país, esto es importantísimo, según el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que interpretado y simplificado dice que si un país que pertenece a la OTAN viene atacado militarmente, todos los demás países, incluidos Estados Unidos, Inglaterra y todos los demás, tiene que intervenir en defensa de ese país. Entonces, por eso es que el ingreso de Ucrania a la OTAN es algo que los rusos ven como una amenaza. Entendiendo por qué ser aliado, hacer parte de la OTAN, significa mucho, especialmente significa una amenaza para Rusia, que además el gobierno ruso lo había expresado en varias ocasiones previamente. Yo quiero presentarles, es una información que está en la página web, incluso de los sitios oficiales militares de Estados Unidos, y es que en el año 2021, el año pasado, se efectuaron 3 ejercitaciones militares de la OTAN en territorio ucraniano. Eso es algo inusual. Y eso generalmente, estos ejercicios militares se hacen en territorio, espacio aéreo y, digamos, también aguas nacionales de los países que hacen parte de la OTAN. Es muy inusual que eso se haga en un país que no pertenezca. Estos ejercicios militares nos hacen entender que casi de hecho se había aceptado a Ucrania que ingresara a la OTAN, que si formalmente eso no sucedió, y también le generó una expectativa a Ucrania de ingresar. Esas ejercitaciones militares fueron en septiembre de 2021, denominada Rapid Trident 21, que tuvo más de 6.000 tropas como los actores de estos ejercicios militares. Hubo otra entre el 17 y el 30 de julio de 2021 llamada These Wars 2021, y probablemente la más grande en términos numéricos de tropas, de aeronaves, de buques, pero también de países que actores de este ejercicio militar, que fue entre junio y julio del 2021, denominada Sea Breeze. Todo esto, a mí, después de estos hechos presentados, me surge esta opinión, que se las presento. Demuestra indudablemente una política exterior de Estados Unidos y de la OTAN, y también de los países europeos que hacen parte de la OTAN, agresiva, prepotente, desconsiderada con los intereses de Rusia. Ya hicimos el ejemplo de lo que hubiera sucedido, de lo que sucedió con Cuba y uno hipotético con México. Pero además de eso, es irresponsable, es violatoria de las promesas
que se hicieron es muy imprudente, es como casi de aficionados en la política exterior. Y eso pues es asombroso que suceda en la potencia, que suceda para la potencia militar más poderosa del planeta. Con unas consecuencias, y es que, primero que todo, Estados Unidos con esa expansión hacia Oriente, hacia Rusia, desde un punto de vista militar, que es injustificada, porque es que Rusia no era, ya lo explicamos, una amenaza, a excepción que ha tenido siempre un arsenal nuclear muy poderoso, pero nunca ha sido una amenaza. Entonces, crea Estados Unidos un competidor en el escenario internacional. También otra cosa, justifica una probable y muy segura, casi, voluntad expansionista de Rusia, porque sí, aquí, como lo dije anteriormente, no estoy justificando la guerra. Eso desde un punto de vista moral, ya lo dije, es injustificable. Pero sí quiero encontrar los motivos. Y en este caso, es evidente una reacción de Rusia a unas acciones de Occidente. Genera en el escenario internacional una desconfianza hacia Estados Unidos, a la OTAN y en general hacia los países europeos de la OTAN, porque Estados Unidos hace menos de 30 años había manifestado una promesa de no expandirse hacia Oriente, como ya lo dijo, creando un peligro para Europa, creando un peligro para el mundo, porque les quiero recordar, ya lo he dicho varias veces, pero no creo que es importante recordarlo, este es un riesgo atómico. Con una cosa importante que quiero decir desde el punto de vista técnico-militar, y es que, a diferencia de Estados Unidos, Rusia no tiene el Early Warning System para el sistema balístico, es decir, no tiene un sistema de previsión de la amenaza. Es decir, si llega a suceder, como si lo tiene Estados Unidos, es decir, si llega a suceder un accidente o un ataque a Rusia desde el punto de vista atómico, Rusia reaccionaría siempre pensando que es una amenaza. No tendría el tiempo ni además no tendría la información suficiente para poder entender si fue un accidente, si fue un verdadero ataque. Y entonces, ¿qué sucede? Reaccionaría. Y como consecuencia Estados Unidos sí reaccionaría. Entonces, pues obviamente tendríamos una guerra nuclear que todos perfectamente sabemos que sería catastrófica para toda la población de la Tierra. Este momento histórico es supremamente importante desde mi punto de vista porque por primera vez después de la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos que existe un país que se interpone en los planes de Estados Unidos. Y esto tiene consecuencias, lo estamos viendo, financieras, políticas, de todo tipo. Y especialmente la situación más grave es que con la reacción que ha tenido Occidente con las sanciones, no va a apaciguar y no va a terminar con la guerra. Con todo esto, yo lo que quiero expresar, ya ahora de un punto de vista probablemente muy superficial, es que esta situación de hoy no es como la están presentando la mayor parte de los medios. Sobre todo en Estados Unidos y en general en Europa occidental. Y un poco también en Latinoamérica. Porque es que no es una guerra como de Avengers o como un cómics en donde existen los villanos y los héroes, donde existe el bueno y que es bueno siempre y que es irrefutable su moralidad, y el otro que es un villano, es un malo que no tiene opción de justificación. Y en eso, uno de los factores, una de las armas que siempre se han usado es la información.